Bienvenidos a Penguin Podcast Colombia, un programa original de Penguin Random House Colombia y El Espectador. Nuestro tema de hoy, política, historia y fútbol, lo que inspira a Eduardo Sacheri. Hola a todos y todas, bienvenidos a Penguin Podcast Colombia. Yo soy Camila Wiles y hoy estoy muy encantada de conversar con un escritor argentino que ha venido muchas veces a Colombia, que me estaba contando ahorita que había pasado ya un tiempito sin venir y vamos a hablar de su nueva novela. Eduardo Sacheri, bienvenido a Colombia y a este podcast. Muchas gracias, Camila. Un placer visitarlos a Colombia y a este podcast. Claro que sí, hoy vamos a hablar de Nosotros dos en la tormenta, una novela publicada ahorita en junio, está recién salidita del horno bajo el sello Alfaguara de Penguin Random House. Esta historia de dos amigos que parecen opuestos, pero están a toda costa, ¿cómo lo decimos? Comprometidos con la amistad, Eduardo. Comprometidos con la amistad entre ellos dos y con una intimidad histórica, más o menos. ¿De qué va este libro y qué le contamos a la gente para iniciar esta conversación? Bueno, Camila, la historia transcurre en 1975, antes de la dictadura militar en mi país. Y aclaro ese antes porque el tema de la dictadura, del terrorismo de Estado, de las violaciones a los derechos humanos es muy conocido, tristemente conocido en toda América Latina, pero no el periodo anterior. Bueno, en ese periodo anterior, diversas fuerzas políticas se disputaron el poder en mi país. Unas de esas fuerzas fueron guerrillas revolucionarias. Básicamente dos. Una se llamaba Montoneros y otra se llamaba Ejército Revolucionario del Pueblo. Y en ese año de 1975 fueron muy poderosas, muy numerosas, muy activas y sintieron que el poder estaba a la vuelta de la esquina. Uh-huh. Se equivocaron, pero, digamos, en ese diagnóstico tan optimista que tenían, pero esa era su percepción. Bueno, la novela tiene que ver con dos amigos, como vos decías, que son amigos desde la niñez, que se involucran en esta lucha revolucionaria. Uno milita en una de las dos, el otro en la restante. Y bueno, de ahí va la novela, su vida a lo largo de ese vertiginoso, caótico, violento 1975. Eduardo, algo muy importante de, digamos que no solo de esta novela, sino que siento como de una nueva tradición literaria en libros, no sé, si uno leyera a Mariana Enríquez o a Mónica Ojeda, María Fernanda Ampuero, y es las relaciones humanas más allá, o los lazos íntimos, digamos, más allá de las convencionales relaciones amorosas entre un hombre o una mujer, o psicoafectivas o sexuales. Este lazo de amistad, ahorita viene un padre que se nos va a colar en estos nosotros del título que hablaremos ahorita, es un lazo fundamental además para el desarrollo de las ideologías, de las creencias, de quiénes somos como seres humanos. Los amigos nos hacen querer pertenecer a algo. Entonces quisiera que habláramos de este lazo de la amistad, de la intimidad como fundante en la novela. Bueno, es que mi manera de concebir este circuito que llevan adelante estos dos jóvenes incluye su lucha revolucionaria, pero no son solo revolucionarios, son seres humanos. Y los seres humanos somos complejos y diversos. Entonces, somos amigos, en este caso, amigos, hijos, hermanos, novios, estudiantes, vecinos, todo eso al mismo tiempo. Y mientras intentan su revolución, siguen viviendo esos vínculos con la enorme complejidad que les da además su clandestinidad, es decir, esto de que supuestamente han roto los vínculos con su vida anterior, porque bueno, son guerrilleros y en principio se deben a la causa, pero nunca nos debemos a una sola causa. Claro. Entonces la novela trata de explorar como esa multiplicidad de lealtades y necesidades y deseos
que habitan en cualquier persona, aunque haya una identidad determinada que parece definirlos, como esta de ser revolucionarios. Así lo digo, Claro. con entonación de barricada. Pero bueno, tienen muchas identidades y muchas necesidades, y la novela intenta habitar un poco en cada uno de esos vínculos. Claro, porque digamos que la mayoría de reseñas que se han hecho sobre el libro la catalogan como una novela coral. Claro, muchísimas voces, pero también siento que hay muchísimas personas dentro de una misma persona. O sea, Alejandro es muchos Alejandros en sí mismo, el Cabezón es muchos Cabezones en sí mismo, y existe como una especie de despersonalización. Me parece importante, Eduardo, ese tema de uno no solo es la causa a la que se debe, sobre todo en una región como Latinoamérica, y hablando en este podcast que estamos en Colombia, en Bogotá. Uno no es el lugar donde nace simplemente, o los partidos políticos a los que sigue. Y es una idea que uno hubiera pensado que después de los años 90, 80, 70 de dictaduras, de violencias inclementes en toda la región, habríamos superado ese paradigma, ¿no? Se puede ser muchas más cosas que la sola idea de seguir un político o una idea. Pero no, parece que seguimos como estancados ahí. Bueno, tal vez sea quien te dice, Camila, lo pienso, no estoy seguro, pero tal vez haya en nosotros, en los seres humanos, como una tendencia a simplificar para entender. Tal vez como hay una parte de nuestro cerebro que se ofusca en la diversidad o en la complejidad y necesita, bueno, de todo esto que estoy viendo, de todo esto que estoy leyendo, de todo esto que estoy sintiendo, necesito quedarme con una cosa para tratar de entender. Tal vez funciona como elemento de intelección, pero no funciona para la comprensión del todo. Claro. Porque somos una mezcla. Somos un montón de cosas al mismo tiempo. Y me parece que es importante recuperar la humildad de aceptarlo. Eso. Nadie es ni siquiera la cosa de la que más se enorgullece. Totalmente. A veces al contrario, incluso. Uno suele ser lo contrario de lo que se enorgullece, ¿no? El orgullo o las cosas que nos enorgullecen son cosas muy planificadas, muy trabajadas, y pues eso es muy consciente, y la mayoría del tiempo somos pues personas inconscientes de lo que hacemos. Sí, probablemente donde más genuinos, auténticos y naturales somos es donde no notamos eso que somos. Y los demás a lo mejor sí lo reciben, Claro. lo aceptan, intercambian con eso, independientemente de lo que nosotros suponemos que estamos proyectando. Eduardo, hay un punto importante, no solamente en este libro, sino en toda tu creación creativa, entonces en toda tu exploración creativa más bien, y es el tema histórico. Vos sos historiador, escogiste el año previo a la dictadura. Digamos que no es necesario decir que han habido muchas narraciones sobre la dictadura argentina, sí, pero este año, esta puerta, este 1975, no solo funciona, claro, como la puerta de entrada a lo que sería un contexto violento y durísimo, no solo para Argentina, sino que se dispersaría por toda Latinoamérica, sino que sirve para decir como, oiga, esto estaba pasando antes. O sea, igual había indicios de violencia, igual había deseos de poder. ¿Por qué escoger 1975? Bueno, Camila, un poco por todo eso, porque las cosas no nacen de Marte. aunque es muy lógico, por otra parte, que uno se concentre en lo más llamativo y en lo más evidente. Y claro, la dictadura argentina con toda su violencia y toda su desmesura y todas sus atrocidades, es muy natural que llame tanto nuestra atención. Pero antes pasaban cosas, y a lo mejor cosas muy significativas, muy interesantes, muy dolorosas, muy conflictivas. En ese año 1975, primero, sus protagonistas no saben que viene la dictadura. Claro. Así como nosotros no sabemos qué representará el año que viene. Totalmente. Ellos no saben que viene la dictadura. Es un presente real. Es un presente absoluto. Nosotros como lectores sí sabemos, pero ellos no. Y entonces recuperar ese presente
que es al mismo tiempo un presente muy cargado de violencia. No solo para estos jóvenes guerrilleros, que ven en la violencia un instrumento legítimo para conseguir sus objetivos. Te diría que todos los actores políticos de la Argentina del 75 están convencidos de lo mismo. Claro. Los militares lo están, la policía lo está, los sindicatos obreros lo están, que se llevan muy mal con estas organizaciones armadas. La iglesia lo está. El gobierno constitucional de Isabel Perón también lo está. Claro, lo que harán los militares al año siguiente será, como si yo te dijera, cosechar Claro. toda esa noción de violencia legitimada y potenciarla hasta el paroxismo. Claro, desbordar cualquier límite. Por encima y además de cualquier previsión. Claro. Por eso, cuando se produzca el golpe, estas organizaciones, digamos, ya se me va del tema de la novela, porque la novela termina con el 75, pero cuando se dé el golpe, los dirigentes máximos de estas organizaciones armadas, ¿sabes qué piensan? O mejor dicho, ¿qué escriben en sus documentos? Mejor. Dicen, qué bueno que vino el golpe, porque ahora vamos a definir como frente a frente quién manejará la Argentina. Como que se han caído las máscaras. Claro. Hemos dejado atrás las medias tintas. Ahora es la hora definitiva. Y uno lee eso y dice, estos chicos no tienen ni idea lo que se les viene encima. Eduardo, me quedo impactada porque, claro, estamos hablando de un momento histórico en Argentina, pero en Colombia, por supuesto, ha pasado así, pese que aquí no ha habido un golpe de Estado militar o no de las dimensiones que hubo en Argentina. La violencia colombiana ha sido reiterada, larga y lo más importante es que ha sido rural, o sea, ha atacado a las periferias y a las provincias. Pero hace poco hablaba con alguien sobre cómo reclutaban personas en las universidades públicas, ¿no? Para diferentes organizaciones fuera de la ley, digámoslo. Claro, y está la esperanza, ¿no? La esperanza de que si no coges las armas, si no te vas al monte, si no vas y tiras piedra, lo que sea que se hiciera, el país va a seguir como sigue, ¿no? Entonces, claro, yo veía a Alejandro y a Cabezón basados también en la idea un poco utópica que tiene uno de joven de la esperanza de nación. Espero algo de la nación, lucho por esa nación y me entrego por esa nación, pese a que eso tenga que ver con arriesgarme a mí mismo, ¿no? Sí, hay una vivencia muy altruista en esas juventudes. Cada quien pensará si acertada o equivocada, pero creo que del altruismo no puede dudarse, ni de la coherencia. No son jóvenes que dicen una cosa y hacen otra, como a veces uno ve en la esfera social y política una dosis de hipocresía importante. Creo que en estos jóvenes no la había. Realmente no dudaron en ir a fondo y en sacrificarse. Hay una cosa casi evangélica, claro, en esto del sacrificio en aras de la salvación. Claro, muy religiosa, ¿no? Extremadamente religiosa. Y en el caso argentino, viste, de estas dos guerrillas que están en la novela, el ERP tiene una tradición mucho más de izquierda ortodoxa. Pero Montoneros, que es peronista, tiene un lazo con el catolicismo muy fuerte. Y hay esta cosa de la redención por la vía del sacrificio. ¿No sabés qué fuerte que es? Ahora, uno puede decir, no estoy de acuerdo, muchachos, me parece que se equivocaron, pero lo que uno no puede decirles es, ustedes dijeron una cosa y hacían otra. Claro. Uno podría, si se pone una postura crítica, decirles, ustedes hicieron un daño enorme y se hicieron un daño enorme. Pero uno no podría decirles, ustedes vendieron una imagen con la que no fueron coherentes. No, coherencia
No les faltó en absoluto. Sí, como se podrían criticar de cualquier cosa menos que faltaron a su palabra. Sin duda, sin duda. Fueron muy a fondo con esa palabra. Y eso me parece respetable, independientemente de la posición que tomemos. La idea de mi novela no fue como sacralizar ese pasado, ni rendir un homenaje. O sea, me parece que yo prefiero una literatura donde cada lector haga el recorrido que quiera. Sí, y yo creo que al final, Eduardo, pues se trata más allá de un juzgamiento moral. La novela no es para eso, para decir, uy, estos chicos hicieron esto, entonces con razón, sino entendamos cuál es la filigrana que llevó a ciertas personas a tomar ciertas decisiones, más o menos. Sí, y usás un verbo que es clave, que es entender. Uh-huh. Entendamos. Después, que cada quien se sitúe donde desee. Sí. Yo no soy quien para indicarle a nadie dónde se tiene que situar. Sí, yo creo también, Eduardo, que hay que empezar a reevaluar esta idea un poco que está pasando con la literatura y con el arte en general de aleccionar, ¿sabes? Como que te paras, pues, como escritor o artista o lo que sea. Vamos a aleccionar al público, al espectador o al lector sobre lo que yo investigué o lo que he hecho. Sí, porque además, vos fíjate cómo de las mejores premisas, uno puede terminar, como en un arte o en una literatura, recontra conservadora, moralista, pacata. Sí. Me parece importante que seamos cautelosos frente a esas tentaciones. ¿Yo tengo mi moral? Sí, lo tengo. Claro. Ahora, ¿yo tengo que imponerte, aleccionarte sobre mi moral en mi novela? No, porque es una novela. Es un ejercicio, entre otras cosas, es un ejercicio de libertad. Es un ejercicio estético. No es un tratado de ética. Total, es un objeto sensible que está sensible además, ¿no? Como que sensible a la interpretación del lector y en sí mismo es sensible porque viene de la sensibilidad de una persona que la creó, ¿no? Pero es que a mí me fastidia mucho cuando como lector siento que me están induciendo a lo que tengo que pensar, lo que tengo que decidir, lo que tengo que preferir. No me obligues. Escribí. Escribí, yo leo. Vos escribí del modo más libre que puedas, por tu bien. Y a mí déjame leer del modo más libre que pueda, por mi bien. Totalmente. Quiero coger una cosita que se quedó ahorita en el aire y que lo pensaba un poco con la idea del padre, y es el tema de la religiosidad. De la religiosidad no como ninguna religión en específico, sino este padre que es el que habla en primera persona dentro de la novela y parece ser eso, ¿no? Como la sombrilla, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Está un poco ahí esta triada. Me encantan las triadas. La visión del padre que está golpeado, Eduardo, que está íntimamente sin entender lo que está pasando. También una generación, las generaciones de los padres en ese momento también muy convulsos, que no entendían lo que estaba pasando porque los jóvenes decidieron, vamos a darnos a muerte con lo que haya que hacer. Hablemos de este padre. Bueno, en esta intención mía de ir a lugares un poco más infrecuentes, es habitual en mi país que los pocos padres o madres que aparecen de esa generación aparezcan siempre avalando, participando, festejando, añorando esa vía revolucionaria. Uh-huh. A mí me gustó pensar en un padre que está fuera digamos, no solo de esa clandestinidad en la que su hijo participa, sino está fuera de esa cosmovisión. Ve el mundo desde otro lado y siente, estás equivocado, hijo, no van a ganar. Es más, agrega ese padre íntimamente, no me gusta el mundo que ustedes quieren alumbrar. Sí, no participo de ese sueño. Pero te amo.
te amo y me da pánico que te hagan daño. Claro. Entonces, me parece que debe haber habido, indudablemente debe haber habido también esa tensión de esto de no entender, no compartir y al mismo tiempo amar profundamente y temer profundamente. Hay un espacio para el miedo, Eduardo, ¿no? Como también que en las épicas, en todas las épicas, parece que el miedo no existiera. Es que en la épica no hay debilidad. Exacto. En cambio acá no se trata de lo pensaba, lo decía ahorita con alguien, es como una épica íntima. Es decir, la épica de levantarse todos los días cuando uno, por ejemplo, tiene una enfermedad terminal y todo te duele y todo te sabe terrible y tienes miedo de morirte, pero vas a quimio, ¿no? Uh-huh. Ahí hay una épica íntima y esto es lo mismo, ¿no? Como basados en los sentimientos más humanos que son el temor a la muerte, el miedo a perder a quien amamos, también se construyen las grandes revoluciones. Depende, claro, de dónde lo sitúes. Y este padre, con lo que se queda es con su amor y con su angustia, porque no tiene paz. Si confiara en el proyecto de su hijo, o si al menos confiara en el éxito del proyecto Sí. de su hijo, podría decir, bueno, a lo mejor le va bien, pero lo ama desde la angustia de pensar que va a morir, que va a sufrir. Y entonces me pareció importante incluir esta otra mirada de alguien que está afuera, no desde lo afectivo, pero sí desde lo intelectual. Uh-huh. ¿Viste como ese cuento tradicional del traje mágico del rey, donde el rey se pasea desnudo? Este padre ve que el rey está desnudo. Claro. Pero grita en el desierto. Es el padre, ¿no? Como que esta figura es más allá del papá, es el padre, ¿no? Que tiene la capacidad de ver lo que a veces uno pues no puede ver tanto, ¿no? Uh-huh. Eduardo, hablemos de la intimidad de los hombres, las amistades de los varones. A mí es un tema que me causa mucha curiosidad porque si bien claro que sé que están basadas como en unos márgenes muy estrictos de la masculinidad, también creo que hay un lenguaje muy importante, muy animal, muy inquietante entre los varones y quisiera hablar de eso. Bueno, sobre todo en los varones de esa época. Yo creo que los varones de hoy, sobre todo los jóvenes de hoy, están interpelados por un montón de discursos diferentes y divergentes que eso, los interpelan, los desafían, los flexibilizan, aunque no quieran. Pero claro, esos varones, todo en mayúsculas, hombres, revolucionarios además. Aunque hay muchas chicas en ese mundo, en esos muy de vanguardia, el mundo de la guerrilla, pero claro, esos hombres son como el paradigma del varón joven, fuerte, sólido, coherente, valiente, impenetrable, donde a duras penas el humor puede ser una mínima entrada hacia una minúscula fragilidad, pero solo entre amigos, muy amigos, como para dejarse ese ingreso. Entonces cuando el Cabezón y Alejandro se juntan en ese techo, en las medianoches, a fumar, a beber y a conversar, podrán permitirse mostrarse frágiles. O fíjate que el Cabezón, el único lugar donde evidencia sus dudas, sus temores, su humanidad. Su humanidad es con su amigo en esa íntima soledad donde ninguno de sus compañeros de militancia está presente. Para ir finalizando, Eduardo, este podcast, esta conversación,
¿qué hay no de ti como persona, digamos, autorreferencial ni nada de eso, sino qué sentimientos tuyos que dices, uff, esto lo he sentido yo, esto lo he vivido yo, esto vi el mundo así, podría la gente encontrar acá? Bueno, en ese padre preocupado, atento, vigilante, angustiado, hay mucho de mí. Mis hijos tienen 20 y aunque sus opciones de vida parecen mucho más tranquilas que las de estos jóvenes revolucionarios, esto de cuánto decir, cuánto callar, cuánto acompañar, cuánto dejar en libertad, me resulta un desafío permanente. Y de mí hay mucho en ese padre, pero también en esos dilemas morales de qué está bien hacer detrás de nuestros sueños, Claro. cuál es el límite el límite ético de lo que deseamos, hasta dónde es legítimo hacer daño. Es una pregunta tremenda, sobre todo en los momentos en los que estamos viviendo hoy, en los que ya nadie tampoco siento que se quiere casar con ninguna idea, ¿sabes? Como que ya hay una sensación de que un poco de desesperanza, ¿no? Como que no me voy a aliar ni a ligar con nada eternamente porque igual el mundo se va a acabar o lo que sea. Hay como una sensación, hay una juventud que también se ve representada y está llena de estímulos todo el tiempo que los hace entender que no tienen que ser nada. Y ese ser nada, digamos específicamente, también es un poco como de abandono, ¿no? Porque cuando yo leía a Alejandro, sobre todo pensaba, qué rico sentir algo así por una idea también, qué rico sentir que le puedo dar mi vida a una idea bajo la inocencia de que voy a cambiar el mundo, pero pues es un motor. ¿Qué pasa ahora que si hay como, es más difícil? ¿Vos lo ves así, Camila? Yo siento, ¿sabes? Siento que hay mucha desesperanza. ¿Será que estoy siendo muy negativa? No, no sé. O yo estoy extrañamente optimista esta tarde. Pero me da la sensación de que sí es verdad que en nuestro tiempo no hay una utopía generalizada, como sí era la revolución social y la justicia social y la redistribución equitativa del ingreso en aquellos viejos 70s. Eso sí, creo que no. Ahora, una utopía de un mundo que revierta la contaminación ambiental. Estoy diciendo utopía con el mayor de los respetos, ¿eh? Claro. En el término utopía. Un mundo donde cada quien viva su identidad de género como se le cante. En Argentina decimos como se le cante, sería como le plazca, Sí, como como le dé la quiera, como gana. desee, como le dé la gana. Un mundo cuya utopía sea que hombres y mujeres tengan absolutamente el mismo acceso a todos los bienes tangibles e intangibles de la humanidad. Son utopías de hoy. A lo mejor no conllevan una militancia armada, ni una militancia generalizada. No es que están todos los jóvenes detrás de una. Claro. Pero me da la sensación de que no está tan mal esta como concurrencia de utopías más fluidas. Y atomizadas, Más, ¿sabes? bueno, sí, es cierto, pero no sé, si me quiero seguir poniendo optimista, pues mira, cuando se intentaron esas utopías únicas, férreas, definitivas, fracasaron. Fallaron. En una de esas, estas otras utopías menos absorbentes de las otras, a lo mejor terminan significando avances menos deslumbrantes desde lo teórico, pero ¿quién te dice más sólidas desde su permanencia? Es increíble que hablar de libros o de un libro en específico, Eduardo, lo lleve a uno
pues a pensar en sus propias revoluciones, porque sí creo que me hiciste caer en la cuenta de algo, y es que hemos hablado de la intimidad, ¿no? De los lazos íntimos, de la amistad, de un padre que ama y que teme por su hijo. Y sí es cierto que hoy en día es, por ejemplo, mucho más fácil decir tengo miedo, ¿no? Y eso es una revolución. O es más fácil que mujeres de mi edad, mujeres como yo, podamos tener cierta voz, cierto voto, cierto tipo de injerencia en otras cosas que hace 70 años no se tenían, ¿no? Y a veces uno está tan rodeado como de noticias y de lo que te decía, de estímulos, y veo TikTok, e Instagram y Twitter y todo esto, y uno cree que el mundo es eso, ¿no? Como que las noticias terribles, y el mundo real es este podcast aquí con un pingüino de peluche, antes de comprar café para llevarlo a tu esposa, ¿no? Ese a veces resulta ser, y eso da más tranquilidad que pensar que tengo que crear una revolución muy grande, ¿no? Bueno, ¿quién te dice esta época de replanteos profundos de la intimidad no sean, a la larga, un camino bastante fecundo? Pero claro, así como mis protagonistas de 1975 ignoraban 1976, nosotros, bueno, para bien y para mal, ignoramos también si este camino en el que estamos es un camino de ventura o es un camino de desdicha. Y al menos lo ignoramos. En una de esas es una bendición. Porque, bueno, imagínate haber sabido que venía la pandemia, se hubiera acabado el papel higiénico antes. Vamos a hablar de fútbol, Eduardo Sacheri. Hablemos de fútbol. Estamos en el Mundial de Fútbol Femenino. Además, Colombia está clasificada de primera. Impresionante los golazos que estuvo metiendo. Estos días en Bogotá me permitieron, además de ver unos cuantos partidos del Mundial, ver cómo juega Colombia. Envidia. Total. Y veía la conversación de prensa que hubo con la jugadora del Brasil, la 10 brasilera, que decía llorando como yo nunca tuve un referente femenino y ahora me paran en la calle niñas a decirme quiero ser como tú. Entonces esto es un momento muy épico para el fútbol, y yo quisiera, Eduardo, que desde tu experiencia, ¿cómo cambian las reglas? Que las mujeres entremos cada vez con más fuerza a las narrativas, incluso ficcionales, sobre el fútbol y periodísticas. Me encanta. O sea, a veces me toca por trabajo ir a países del norte, digamos, y a mí me daba mucha envidia no su desarrollo económico o su bienestar, sino que las chicas jugaban mucho al fútbol. Yo decía, ¿por qué en América Latina no? Si nos gusta tan... Bueno, sí, entendía por qué, pero lo lamentaba. Claro. Me parece que es una estupenda noticia que las chicas estén jugando. Todo lo que están jugando, porque aparte no solo son las profesionales que están abriendo esos caminos, sino cuando yo voy a jugar con mis amigos entre semana, veo, cosa que antes, ¿no? Bueno, ahí los grupos de chicas o grupos mixtos que se ponen a jugar. Y la verdad que me parece que está bien, es anecdótico o menor en relación a otro montón de luchas de las mujeres, pero me encanta que esa también le estén dando y les esté yendo como les está yendo. Claro, hay un camino a recorrer como en tantas esferas, pero me encanta que algo tan hermoso, digamos, no me parece que ningún ser humano deba privarse de nada hermoso. Uh-huh. Y el fútbol era una de las tantas esferas de hermosura que a las chicas les estaban vedadas. Así que enhorabuena por que esa prohibición vaya demoliéndose pelotazo a pelotazo. Hay una cosa, Eduardo, que no sé si esto sea los hinchas, los seguidores de Messi, que Messi es como el tema principal, pero que quisiera entenderlo un poco, y aquí contigo no va a perder la ocasión. Messi está en Miami ahora metiendo goles, obviamente como una bestia, porque es una liga que le permite meter goles como una bestia. Sí, es como soltar a un leopardo en un corral de animales herbívoros y sí, no sé. Es una locura, sí. Es una locura.
Pero entonces yo pensaba algo y decía, ¿qué está pasando también con Arabia Saudita? Y es la capacidad de comprar los jugadores que quieren, cuando quieren, como quieren, al precio que sea. Sí. Y se vuelve el fútbol un poco ya no el espectáculo popular, porque el fútbol es un espectáculo popular de la gente que lo juega desde las canchas de los barrios hasta en el Real Madrid, ¿no? Esto es como en todas las escalas. Y me da un poco de miedo pensar que hasta el fútbol se está volviendo los espacios que se pueden comprar y divertir simplemente a los que lo pueden pagar. Tengo esa sensación. Mira, yo tengo una mirada... Soy el optimista de la... En general yo soy el pesimista de la mesa, Camila. O sea, yo te sugiero, después de este podcast, repensar tu pesimismo. Estoy desbordada. Que Sacheri te diga, mira que... Tengo una mirada más optimista que vos, no se lo digo nunca a nadie. Mira, yo me suelo representar el mundo del fútbol, viste, como un iceberg. Esto de que tiene el 10% de la superficie, de su volumen emergido, sí, y todo el resto sumergido. Pero como a la inversa, porque en un iceberg lo sumergido es lo amenazante, lo negativo, lo que te puede hacer naufragar si lo chocas. Claro. Para mí el fútbol es sobre todo lo que está sumergido. Esto que un grupo antes de amigos jugando una canchita, cada vez más de chicas juntándose a entrenarse y a recuperar el tiempo perdido. Esto de quienes miramos a nuestro equipo miserable o mediano y lo queremos aunque no esté bien, aunque duela más de lo que nos gratifica. Y por encima de eso está esto de, sí, el fútbol en canchas que son estupendas y el balón rueda y viene un jeque y compra 20 jugadores, que también existe, pero me parece que esa parafernalia o esa superficialidad se alimenta de la savia que le viene de lo otro. Claro. Y lo otro es mucho más fuerte. Yo soy muy de ir al estadio, en mi caso el de Independiente, en Argentina. Y siempre me encanta ver abajo de la grada, al final de la grada, pero antes del césped, siempre se juntan los chicos a jugar a la pelota. Totalmente ajenos a lo que pasa en el césped. O sea, van con sus padres, con sus madres, pero se aburren de mirar 90 minutos de un partido. Y hacen su propio partido. Totalmente ajeno a lo que se supone que fueron a ver. Esa para mí es una estupenda metáfora de lo que es el fútbol. Es mucho más lindo jugarlo que verlo, en el fondo. Vuelvo a esto. Como cada vez somos más los que lo jugamos, me parece que el fútbol tiene mucha salud por delante, más allá de los jeques o las ligas millonarias. Maravilloso, Eduardo. Creo que aquí yo voy cambiando de opinión. La idea no es irme desesperanzada completamente. Por favor, te pido, Camila. Bueno, Eduardo, invitemos a todas las personas que nos están escuchando a leer Nosotros Dos en la Tormenta, que ya está disponible en todas las librerías aquí en Colombia y también en la página web www.penguinlibros.com/co de Colombia. ¿Por qué deberían leer este libro? ¿Qué se van a encontrar? Y una recomendación del autor. Uy, qué difícil. Ahora sí se puso difícil. Mira, se van a encontrar con una novela que habla de violencia, pero habla de vínculos también. Habla de acciones armadas, de sueños, de gente que padece esa violencia, de gente que la ejecuta, pero de personas que, como vos o como yo, no saben qué va a pasar mañana. Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta conversación, por haber sembrado la ilusión. ¿Quién iba a creer? Imagínense. Me alegro, Camila, que salgas de este podcast esperanzada con el género humano. Maravilloso y que sigan escuchando todos los podcasts de Penguin Podcast Colombia. Yo soy Camila Willes, hoy estuve con Eduardo Sacheri. Penguin Podcast Colombia, producido por Penguin Random House Colombia en colaboración con El Espectador, Aganza Producciones y Skybox Studios. Margarita Restrepo, directora de marketing.
Jorge Rojas, productor general. John Vázquez y John Cáceres, productores. Cristian Sainz, director de audio. Vani Gabriel Ortega, director creativo.